Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. En esta ocasión vamos a presentar la licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia a distancia. Me acompaña la maestra Mariana González Sixtos. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM y actualmente cursa la maestría en Diseño, Información y Comunicación de la UAM Coajimalpa. Se ha desempeñado como periodista, locutora y profesora en las carreras de Comunicación, Diseño Gráfico, Publicidad y Marketing, Arquitectura, y actualmente es docente en la licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia. Bienvenida, maestra, muchas gracias. Ahora me presento yo, soy Cristian Chavero López, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también. Curso una maestría en la misma disciplina, en comunicación, y en el mismo plantel de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Yo me he desempeñado principalmente como periodista, editor y escritor. Actualmente soy el jefe de carrera de la licenciatura en esta licenciatura, Humanidades y Narrativas Multimedia. Estamos muy contentos por lo que vamos a comentar hoy, que es una presentación de esta licenciatura que ahora ya está en funcionamiento. Hace poquito más de un año tuve el agrado de presentarla. eh, Cuando recién salíamos simultáneos, la modalidad presencial como la modalidad a distancia. Y bueno, ahora que ya está en funcionamiento, pues es un gusto ver que los estudiantes están avanzando en su trabajo en esta bella disciplina. Obviamente, como muchas disciplinas modernas, están conformadas por muchas otras. Anteriormente es una herencia del siglo XIX. Pensábamos que los físicos solo sabían de física, que los sociólogos solo sabían de sociología, que los arquitectos solo sabían de arquitectura. Y una vez que uno egresa de la carrera se tiene que dar cuenta que no, que tenemos que saber que nuestra formación debe ser multidisciplinaria. Sin embargo, licenciaturas como esta, Humanidades y Narrativas Multimedia, es un poco más multidisciplinaria porque de origen está planeada así. ¿Por qué? Porque se está adaptando a las nuevas circunstancias. Yo sé que hoy decir que adaptarse a las nuevas circunstancias y tecnologías de la información es un lugar común, pero solo mediante el desentrañar lo que significa eso, que es lo que modestamente vamos a intentar aquí hoy, la maestra Mariana y yo, solamente mediante ese desentrañamiento vamos a poder quitarle la característica del lugar común para poder entender qué significa cuando nosotros lo digamos. Pues bien, comienzo por lo que hace, lo que construye, lo que debe hacer un egresado en Humanidades y Narrativas Multimedia. Construye, diseña, gestiona programas, proyectos, estrategias, analiza medios digitales y genera contenidos. Eso es lo que hacemos. A los estudiantes suelo decirles en las clases sincrónicas que lo que estamos formando, que lo que estamos haciendo es ser unos profesionales del discurso, ya sea que este discurso lo construyamos, lo diseñemos, lo gestionemos o lo creemos. ¿Qué piensas de esto, maestra Mariana? Adelante. Pues primero que nada, hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto estar aquí con usted también, profe, y un gusto para todo, bueno, para verlos a todos en algún momento. Eh, bueno, la verdad es que el profesional de la licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia es casi un todólogo, pero no. Es decir, sí se va a especializar mucho en el campo del discurso y es una cosa increíble el poder generar narrativas de todo tipo, de, ya sean escritas, audiovisuales, radiofónicas, e incluso vámonos un poco más allá, ¿no? A lo multi y lo transmedial, ¿no? Eh, Va a tener la capacidad de ser analítico, porque pues también en el plan de estudios viene esta parte muy bien cimentada de lo que son las humanidades, ¿no? Va a aprender a ser crítico, es decir, no solo va a construir, sino también va a tener la posibilidad de pensar y de repensar en los contenidos que va a crear para tener algún propósito, ¿no? Uno muy, quizá llamémosle utópico, pero algo que genere también un cambio social. Así es, eso es fundamental. Gracias.
porque la idea, esta universidad, el instituto de, bueno, todavía no es una universidad, pero pronto lo será. El Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos es un proyecto del gobierno de la ciudad, del Distrito Federal, bueno, otrora Distrito Federal, otrora México Tenochtitlan, de la Ciudad de México. Y la idea es que esta universidad pueda proporcionar soluciones mediante personas que ejerzan y que promuevan esas soluciones para problemas de la ciudad, siendo esta la más cosmopolita del país, ¿no? Una ciudad que en complejidad se puede asemejar a otras grandes capitales del mundo como Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Moscú, etcétera, largo, etcétera. Bueno, esta ciudad se encuentra en ese rango y también en el de megaciudades. Eh, y esa aglomeración no solo de personas, sino también de diversos capitales, hace que la complejidad se multiplique y por tanto los problemas se multipliquen. Y no es que nadie pueda saber la respuesta de cómo resolverlos, sino que es realmente difícil implementarlo. Bueno, y por eso necesita analistas profesionales muy, muy especializados y muy capaces. Entre la variedad de profesionistas que propone esta institución, que ofrece los programas para egresar y ejercer, está esta, Humanidades y Narrativas Multimedia. Eh, Se suele comentar, está de moda decir desde hace una década tal vez, que las tecnologías de la información y que dentro de ese mundo de las tecnologías de la información se toma en cuenta el discurso, la semántica, la narrativa como el futuro. Y la gente lo dicen los medios, pero muchas personas no tienen claro por qué se dice, solo lo repiten. Es importante que nosotros, los profesionales del discurso, lo podamos explicar. Y sobre todo alguien que se está formando en estas disciplinas. Menciono esto porque ahí es donde aterriza el campo laboral, que es algo muy importante que vamos a mencionar ahorita. ¿Cuál es el campo laboral que tenemos? Bueno, primero, es amplio. Voy a mencionar algunas posibilidades, pero son muchas más. Un licenciado en Humanidades y Narrativas Multimedia puede emplearse en la administración pública, pero también en la iniciativa privada. Puede ser redactor, puede ser editor, puede ser community manager o gestor de contenidos. Eso es lo que significa, ¿no? Obviamente no literal, pero eso es lo que haces. También un curador de contenidos, que no es lo mismo que un gestor. Ya sea de contenidos de puro texto, pero también digitales, también multimedia. Puede ser productor de contenidos audiovisuales, puede ser publicista, gestor cultural, guionista. Y este guionista puede ser tanto de televisión como de videojuegos, como de cinematografía. Y además de eso, también puede ser periodista. La formación en muchas áreas es muy sólida. Por ejemplo, en la narratología y la narrativa es muy profunda. ¿Quisieras comenzar a comentar algo al respecto de esto, Mariana? Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho el perfil que se está generando en esta carrera porque precisamente a través de la práctica y de la teoría, esta maravillosa conjunción de ambas, se genera este perfil, ¿no? En la que pues nuestros egresados van a poder, insisto, hacer como un poco de todo, pero bien. Ujú. Hay mucha gente allá afuera que necesita guionistas y mucha gente, por ejemplo, egresados de comunicación, no tienen la menor idea de cómo hacer un guión. En este caso, no. En este caso sí se tiene que aprender a hacer un guión en forma así total y justo como acabas de mencionar, ¿no? No solamente televisión o radio, sino también quizá para videojuegos, para cine. Entonces eso le ayuda mucho a nuestros egresados, ¿no? A ampliar su campo laboral y también pues su campo de conocimiento, que es una cosa maravillosa.
Así es, como un dato cultural, desde hace más o menos unas 2 o 3 décadas, la gente casi no sabe esto, pero la industria del videojuego en el mundo es ligeramente más grande que la industria del cine. Y tiene muchísimos más estrenos anuales que el cine. Y bueno, hace varios años, cuando llegaron los celulares inteligentes, los juegos que se llaman casuales, los videojuegos casuales, o del videojugador casual, es decir, Candy Crush o Plantas contra Zombies, es decir, que requieren una infraestructura más leve, más pequeña, tienen muchos más jugadores y eventualmente pueden producir más dinero que las grandes mega producciones de Japón. Y para eso se necesitan guionistas, porque lo que teníamos eran ingenieros que tenían dotes de guionista y generaban los videojuegos. Y ahora, bueno, obviamente se especializan los trabajos. Ahora alguien hace guiones y alguien programa y alguien diseña y alguien cuida la paleta de colores, etcétera. En realidad, esta formación que tenemos aquí se parece mucho a la de un licenciado en letras hispánicas y también se parece mucho a la formación de un comunicólogo, pero también se parece mucho a la formación de un diseñador gráfico. Esa conjunción nos permite una hibridación y es lo que no hay. Tenemos comunicólogos que se especializan, tenemos letristas o lingüistas que se especializan, o tenemos diseñadores que se especializan, y aquí lo tenemos en una sola licenciatura. Obviamente no es que salgamos sabiendo lo que saben, todo lo que saben las otras 3 disciplinas, no. Más bien egresamos de aquí con unas necesidades que más allá del mercado, la gente, el ambiente, la sociedad requiere de estos conocimientos. Esa es la gran virtud. Eso es propiciado por un plan de estudios que es muy exigente, muy ambicioso y que a mí me gusta mucho. Me parece sumamente interesante desde que conocí el plan de estudios, porque aborda muchas temáticas que eventualmente son muy necesarias a la hora de generar contenidos, a la hora de generar todo esto que hemos estado mencionando de construir, diseñar, gestionar y crear programas, proyectos, estrategias culturales, etcétera. Todo eso es muy necesario. De otra manera, tenemos a alguien, por ejemplo, que maneja muy bien las redes y que tiene buena ortografía, pero no sabe generar contenidos, no sabe darle contenidos, solamente puede tomar de otros lugares y ponerlo para generar tráfico, que es lo que podemos ver en muchas cuentas de Twitter, muchas páginas de Facebook, y no abonan nada a la hora que necesitan dar un salto para mover a su público hacia una dirección. No lo pueden hacer porque no pueden generar contenido, solo copian y pegan. Entonces necesitamos un community manager o un gestor de contenidos en redes sociales por internet que tenga bases sólidas teóricas y que tenga un gran bagaje en literatura y en historia, y por eso de ahí salen las humanidades, ¿no? Ese es el puntito que ponen las humanidades en general, o lo que llaman algunos autores las ciencias del espíritu o las ciencias de las humanidades, que no son necesariamente las ciencias sociales. ¿Y cuáles son estas humanidades? Pues son la filosofía, son las artes, es la historia, que no necesariamente son ciencias sociales, pero que son disciplinas sumamente importantes para el desarrollo de la humanidad. ¿Quisieras comentar algo al respecto de esto, Mariana? Sí, justamente. Mucha gente, y sobre todo alumnos de diversas carreras, ya ven que yo he dado bastantes, me preguntan, ¿y esto para qué me va a servir en el futuro? ¿No? Entonces, la primera respuesta es así, en sentido práctico, para nada, pero eventualmente es justo la cereza del pastel que le hace falta para que tus contenidos tengan sentido, porque si nada más publicas memes por publicar memes y ganar seguidores, eso no nutre, no ayuda, no funciona, ¿no? Pero
teniendo todo este bagaje cultural que te da la historia, que te da la filosofía, que te dan las teorías, es ahí donde tú vas a lograr como eventual egresado de la licenciatura, pues algo más grande, ¿no? E incluso si quieres verte muy ambicioso y que tus contenidos lleguen a más gente y que a mí no me importa la historia, estos detallitos, justo esta cultura humanística que vas a generar son lo que te va a dar seguidores. Sí. Le va a quitar el asunto de lo vacío a tu contenido y la gente que te llegue a consumir en algún momento como gestor de contenidos va a decir, es que esta persona sabe de esto, ¿no? Entonces van a ver la calidad, sí hay una diferencia. Sí, y además genera que los seguidores o los likes o como se llamen en las redes sociales dependiendo, se queden más tiempo, genera permanencia o fidelidad, le llaman también algunos teóricos. Porque cuando el público, un público que suele ser muy seguidor, es el público joven o adolescente, pero así como llega, se va. Sin embargo, cuando estos jóvenes se quedan quieren mucho algo de lo que les gusta, por ejemplo, a sus papás les gustaba cierta música y pasan 30 años y les sigue gustando, y algunos grupos, algunos solistas les van a seguir gustando. Es por eso, porque les llega, porque envejece bien. Eso es lo que algunos productores de música suelen decir, que tal o cual producto musical o telenovela o programa o serie envejece bien porque le puede seguir gustando a más público y no solo a ese nicho específico, target group, para el que fue diseñado. Esa diferencia es lo que le da, lo que alguien puede darle a partir del conocimiento que tenga de asignaturas, como ahora ya vamos a entrar en las asignaturas, como modernidades occidentales, corrientes críticas del siglo XX, estudios postcoloniales, y que uno las oye y dice, hombre, suena súper interesante, pero ¿para qué me sirve? Pues así de manera directa, pues no sirve, o sea, no tiene una función práctica inmediata, como sí podría tener gestión de contenidos, ¿no? Como sí podría tener diseño de campañas. Estoy mencionando asignaturas de aquí, de la carrera. Pero ahora les menciono una cosa más. ¿De qué estamos hablando? Pues es que estas asignaturas están ordenadas en 5 áreas formativas. Esas 5 áreas formativas son, 1, las narrativas, es lo más básico, es lo que más vas a leer, ¿no? Narrativas en muchos sentidos, no solo narrativa como literatura, sino en más sentidos, ¿no? Porque puede haber narrativas no ficcionales. ¿Me explico? Bueno, ese es 1, narrativas. 2, pensamientos críticos y sociales. Ese es el tipo de asignatura que aterriza en la filosofía y en las ciencias sociales, o también en la historia. Es para que puedas entender esas corrientes que constantemente se están peleando en los medios alrededor de la política o de las ideologías. Y política no me refiero solo a la política electoral. Estas discusiones de pro aborto o pro decisión obedecen o las podemos entender a partir de teorías, ¿no? Que vamos a ver aquí en la carrera. A eso se está refiriendo este punto. El otro es la gestión cultural y de contenidos. La gestión de contenidos es algo súper importante para un profesional de estas ramas, como mencionaba, diseñadores gráficos, comunicólogos, licenciados en letras, tienen que tener una gran gestión de contenidos, un gran orden sobre los archivos, los documentos, etcétera. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su naturaleza? Y eso lo vemos aquí. De otra manera no se puede hacer un trabajo multimedia, ¿no? Porque es el siguiente salto. Saltar de Word, ¿no? A PageMaker, a Photoshop, etcétera. O sea, a otro tipo de paquetería en computación que nos permite hacer trabajos mucho más especializados que ya no se hacen con Office. Siguiente, gestión cultural. Ese es, bueno, está dentro del mismo punto, el 3, gestión cultural y de contenidos. La gestión cultural es algo muy importante porque vamos a tener oportunidad de hacer trabajo, de ser unos profesionales de un trabajo presencial, ¿no? Hoy todas las carreras se van a poner de moda hacer trabajo remoto, sí, y la gente va a empezar a dejar de saber cómo hacer trabajo presencial. Entonces, aquí está tomado en cuenta. A pesar de que está hecho en línea, sí lo tenemos presente y sí lo desarrollaremos.
4, la perspectiva e innovación social. Esto es súper importante porque la perspectiva o la perspectiva con la que uno aborda el futuro es de suma importancia. Obviamente no es que uno saque una bola de cristal para adivinar el futuro, sino que utiliza técnicas de probabilidad y cadenas de acciones para poder definir qué es lo más posible y por tanto estar listo para que sucede A y qué pasa si sucede B. Es decir, poder generar escenarios futuros, que es una técnica que se usa en muchas disciplinas, principalmente en la ciencia política y la economía, pero que se pueda usar y que también se alimenta de muchas más, ¿no? Eh, la otra que es teorías del lenguaje y la significación, que es la última, bueno, pues es la otra como pensamientos críticos y sociales. Cuando uno analiza, para poder crear los discursos, ya de una manera muy fina, necesita teorías y herramientas teóricas muy especializadas como la semiótica, como la hermenéutica, y eso también permite hacer la diferencia entre cualquier meme y frases publicitarias que van a durar 100 años más. No voy a mencionar ninguna ahorita para no hacer comerciales, pero que seguramente ustedes se podrán acordar de algunas de campañas publicitarias. Estoy poniendo el ejemplo de la publicidad, pero ocurre en todas partes. ¿Quisieras agregar algo a esto, Mariana? Sí, justo iba a empezar a hacer comerciales, pero la verdad es que no. No. Sí, sí, si ustedes se fijan con cuidado, pues precisamente tomamos como lo mejor de todos los mundos, ¿no? Esta fusión entre las narrativas, que aprendan a narrar no solo ficción, sino también no ficción, como lo que son las historias periodísticas o las crónicas, por ejemplo, o que también entiendan cómo fue que fue evolucionando la sociedad de principio hasta la fecha, que entiendan cuál es quizá el probable camino que vayamos a tomar, el probable camino que necesitemos tomar para preservarnos como humanidad. Que sepan cómo es gestionar contenidos, es decir, el tener en cuenta cómo tiene que ser el diseño de la información para que ésta sea funcional, no nada más información porque sí, que también entiendan que pues el estudiar una carrera no nada más es para que yo me mantenga, ¿no?, en un eventual futuro, sino también quizá para generar un cambio social, para generar precisamente estas perspectivas, ¿no?, de ampliar el panorama no nada más para nuestro santo, ¿no?, sino para todos. Uh-huh. Y finalmente el dominio del lenguaje, porque hay muchos profesionistas, muchos gestores de contenido en la actualidad que no manejan el lenguaje de forma adecuada, ¿no?, o que dicen palabras que no deberían y que se puede generar malentendidos. Vaya, el manejo del lenguaje también es súper importante. Entonces, si se fijan con cuidado, futuros alumnos o alumnos actuales, pues es necesario fusionar todo esto para generar una super carrera como esta, ¿no? Digo, no es que le quiera echar flores porque trabajé ahí, sino porque de verdad es una de las carreras que de verdad creo que van a ser necesarias para que nuestro México avance, ¿no? En 1000 aspectos, no nada más en contenidos, ¿no? Sí, es una disciplina visionaria, ¿no? Definitivamente. Voy a mencionar solo algunas materias hacia la segunda mitad de la carrera y que a mí me parecen pues apasionantes, ¿no? Como laboratorios de creación audiovisual, laboratorio de diseño multimedia, procesos editoriales, laboratorio editorial, teorías de la imagen, liderazgo organizativo y gestión de recursos, perspectiva y construcción de escenarios, teorías de género, estructuralismo, postestructuralismo, teoría de medios, semiótica, laboratorio de innovación social. Una vez que uno ya tiene esas bases teóricas y algunas bases técnicas, vamos a poder entrar a temas mucho más especializados de elaboración audiovisual. Y es donde alguien va a poder hacer video, va a poder generar audios, va a poder ser editor. Hoy está de moda ser youtuber. Y la gente piensa que los youtubers exitosos lo son solo
porque tienen un bonito rostro y un discurso simpático o sensacionalista. No. Ahora que se metan a la carrera, que vayan estudiando, van a poder ver cómo muchos de los que siguen siendo exitosos o lo son por su discurso hablado y por su ejecución, o lo son por todo el trabajo de producción que muchos profesionales o varios profesionales hacen alrededor del rostro que habla frente a la cámara. ¿Me explico? O de quien pone la voz, porque muchas veces no son visibles. Hablo de youtubers, pero me estoy refiriendo a todas las personas que logran un cierto éxito mediante las redes sociales por internet, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, TikTok, lo que sea. Ajá. Y esa producción es previa, durante y después. O sea, una cosa es la ejecución que haces frente a la cámara y otra cosa es la idea que pusiste detrás. Después el trabajo de postproducción, que es todo lo que haces después y cómo posicionas esos videos. ¿Ustedes creen que algunas cosas tan triviales como las que no voy a mencionar llegan a esos tops solo porque sí, no? Alguien tiene una estrategia, o sea, porque además no es solo pagar por pagar, o sea, pagarle a YouTube para que te ponga primero. No, es la estrategia que haces para estar ahí, porque además hay una pugna entre las empresas por quedar primero. Y para librar esa guerra, contratan profesionales que hagan esos trabajos. O sea, no es solo el ingeniero que programa, de nuevo, no es solo el ingeniero que programa. Son los diseñadores, los comunicólogos, los licenciados en letras, los sociólogos, los filósofos, los historiadores, que están implicados en ese trabajo para darle contenido. No es solo un rostro. Entonces, alguien que va a poder cumplir más de un perfil porque está especializado en eso que se está requiriendo ahora, seremos nosotros, ¿no? Los egresados de Humanidades y Narrativas Multimedia, porque vamos a poder entender el lenguaje técnico de por lo menos 3 disciplinas distintas. Y eso está muy bien. Eso es algo que yo hubiera querido cuando estudié la licenciatura. ¿Quieres agregar algo a esto? Sí, la verdad es que sí, es como la carrera del sueño dorado de todos. Porque, pues sí, justo, no nos vamos a dedicar a enseñar a ser TikTokers, ¿no? Pero No. algo hay de eso. Entonces, Pero pueden serlo. exacto, o sea, pueden ser TikTokers, pueden ser YouTubers, pueden ser Twitchers, pueden ser lo que sea, porque van a saber justo las cuestiones técnicas de posicionamiento, de etiquetado incluso, y por ahí algunos maestros nos estamos atreviendo tantito a hacer programación web en vivo para que sepan, sí, tal vez no a programar web, pero sí por lo menos a conocer la interfaz, ¿no? Entonces, la idea es que vayan a la guerra con armas, por decirlo de una forma un poco violenta, ¿no? Es decir, les estamos dando las herramientas para que ustedes sean expertos en gestión de contenidos, en curación de contenidos, porque sí, como bien dijo Cristian, son diferentes, que conozcan las herramientas para construir narrativas en distintos lenguajes, audiovisual, escrito, ya creo que ya lo había mencionado, pero también para que aprendan a visualizar datos y usarlos a su favor. Es decir, también van a tener la oportunidad de analizar datos en grande, lo que ahora se le conoce como el Big Data, precisamente a través de conocer el mecanismo de la red, ¿no? De cómo funciona. Un ejemplo, yo les puedo decir que Facebook funciona de tal o cual forma y que pueden visualizar sus métricas de tal o cual forma con tal o cual herramienta y a través de todos los datos que les arroje esto, ustedes van a saber si están siendo bien recibidos o no. Entonces eso también les va a ayudar para la generación de esos contenidos. Es decir, si a mi público no le gusta que hable de tigres de Sumatra, pues evidentemente voy a empezar a dejar de hablar de tigres de Sumatra o voy a hablar de ellos, pero de una forma diferente, darle la vuelta a la conversación para que la gente le empiecen a gustar los tigres de Sumatra, ¿no? Por decir un ejemplo vago. Entonces, creo yo que esta carrera es una gran oportunidad para que los alumnos empiecen a
a empaparse. Incluso los que ya tienen cierto conocimiento, eventualmente van a adquirir como más herramientas y más y más y más para que tengan de dónde elegir, ya sean gratuitas o pagadas, por ejemplo, ¿no? Muchos alumnos me preguntan, oiga maestra, pues es que yo no tengo Adobe Premiere, no tengo cómo pagarlo, porque Adobe es muy caro. Ah, bueno, pues puedes utilizar esta otra herramienta que es gratuita, que aunque tenga marca de agua, pues la calidad es buena. O puedes usar esta otra, o ingéniatelas. Si no me puedes entregar un video de tal o cual forma, ya te di las herramientas de gestión de contenidos para que me subas un TikTok, para que me hagas un reel de Instagram, para que me hagas un en vivo en Facebook, uno en Twitch. La cosa es fomentarles la creatividad también, ¿no? Y justo, todas las herramientas de las materias teóricas que les van a dar, que dicen que no sirve para nada, justo es lo que les va a ayudar a ingeniárselas para generar contenidos de diversa índole. Justamente, bueno, ya tengo ganas de decir varias cosas, pero para no repetir la misma historia que nos están contando las telenovelas una y otra vez, pues tú puedes hacer otra cosa, y eso nace a partir de que leas muchas novelas rosas, por decir algo, ¿no? Tú quieres ser un profesional de las telenovelas, bien, pues tienes que leer mucha novela romántica, pero también tragedias, porque algunas tragedias son románticas. Entonces tienes que tener una cierta idea sobre géneros, tanto en literatura como en teatro, ¿no? Porque no es lo mismo la pieza que el drama. Bueno, a lo mejor sí, hablando de teatro, es el mismo género, pero en México se le dice pieza y no drama, pero no es lo mismo que un melodrama, ¿no? El melodrama es lo que solemos ver en las telenovelas, ¿no? Es emocionalmente un poco fuera de la realidad, por eso se le parodia así como muy intenso, José Francisco. Y la pieza es de otra manera, y la tragedia es de otra manera. Está bien, ¿quieres ser un TikToker famoso? Aquí vas a poder entender cómo lograrlo, ¿no? Ya, alcanzar las grandes glorias, eso es otra cosa, pero que lleva profesionales y los lleva. Y si tú eres un profesional, estás más cerca, sí, definitivamente, ¿no? Seguramente los perfiles de lo que ustedes quieran tienen alguien que los asesora, no es nada más una persona bella, ¿no? O sea, ya sea que, por ejemplo, puede ser que se trate de una actriz muy famosa. Ah, bueno, pues es que tiene todo el trabajo de actriz y después lo capitaliza mediante una red social por internet. Ya sea que ustedes sean unos profesionales de hacer ese tipo de análisis, ya sea que ustedes se vuelvan unos profesionales de ejecutar ese trabajo, etcétera. Ahora, me gustaría hacer profundizar un poco entre la diferencia entre gestión y curaduría. Pongo, por ejemplo, el periódico. En un periódico van a tener distintos nombres porque el ejercicio de esta profesión está cambiando del periodismo. Entonces, a veces van a ser editores, a veces van a ser jefes de noticias, a veces van a ser jefes de redacción, el que decida cuáles son las noticias que se espera que lleguen de parte de los reporteros. Y ese es un profesional. Y otro profesional es el que cuando llegan elige, ¿no? Y uno trabaja a una hora y otro trabaja a otra hora. Estoy hablando de un periódico convencional, ¿no? Muchas salas de redacción hoy ya no tienen un sitio específico. Cada quien trabaja desde su casa, ¿no? Bueno, entonces, el gestor es el que administra la información y la pone en un lugar, la pide y la pone en otro, etcétera. Conforme lee la realidad, conforme lee la narrativa de la realidad y la va interpretando y actuando en consecuencia. Ese es el gestor, podríamos decir, grosso modo, es el que la pide, y el curador es el que la elige, el que dice qué va a ir en la portada, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra llamada? ¿Cuáles van a ser los balazos? ¿Cómo es nuestro encabezado? ¿Cuántas palabras va a llevar? ¿Cuál es el que más pega? ¿Cuál ha funcionado mejor? Con base en todo este criterio que ha desarrollado, es como puede elegir, y en lenguaje de ciencia, no se refiere a curar de los sanos, sino de que lo eliges. Así se llama en arte. Un curador de un museo es el que decide dónde van las piezas, ya sean cuadros pictóricos o sean piezas arqueológicas,
Y estas piezas arqueológicas bien pueden ser esculturas, herramientas, pinturas, largo, etcétera. ¿Me entienden? Eso es ser curador. Igual se puede ser un curador de textos. Cuando edito un libro de cuentos de terror, recibo un titipuchal de cuentos y yo curo. Es decir, decido cuáles son los textos que voy a incluir, los cuentos de terror que más miedo dan o los mejor escritos, ¿no? A eso se refiere la curaduría, ¿no? Una vez elegidos, entonces ya se los puedo dar a un editor a que los acomode, ¿no? En las curvas y valles que necesite el libro. Y después se lo vamos a dar a un diseñador, ¿no? Para que lo forme, que así es como se llama el trato que lleva el texto dentro del libro, y después lo diseñe. Todo lo que no sea texto lo tiene que acomodar, ¿no? Grosso modo, en lenguaje llano, eso sería, que discúlpenme todos los que se dedican al diseño, solo estoy tratando de explicarlo de manera sencilla, eso sería diseñar, ir acomodando, decidiendo formas y colores en un, se llama, bueno, sobre un material, por supuesto. En fin, ya estoy profundizando demasiado. A eso se refiere nuestra disciplina. Varios de estos trabajos sí los va a poder hacer un egresado en humanidades y narrativas multimedia. Y además, después de esto se puede ir especializando, lo cual me lleva a un tema muy importante que me parece mencionar. A mí me parece que el egresado de humanidades y narrativas multimedia está listo para hacer posgrados, para hacer una carrera de, ya sea posgrados profesionalizantes, que te permitan saber hacer más y mejores cosas, como alguien que se quiere dedicar al diseño editorial, o como alguien que se quiere dedicar al diseño, al desarrollo multimedia, o bien posgrados de investigación, alguien que quiere que le pague CONACYT por seguir estudiando y eventualmente poder proponer soluciones que otras personas todavía no han pensado y hacerlo de una manera categórica, fundamentada, científica, ¿no? Son dos caminos diferentes de posgrados, pero que esta carrera te lo va a permitir, ¿no? O sea, perfectamente alguien egresado de aquí puede entrar a un posgrado, una maestría en comunicación, una maestría a lo mejor en historia del arte, a lo mejor en diseño, a lo mejor en estéticas, etcétera, largo, etcétera, porque el perfil del egresado nos permite varias posibilidades, no solo una u otra disciplina. En lingüística, en antropología, en sociología, en historia, y ya sea que lo haga en otras prestigiadas instituciones de educación superior o que lo haga aquí. Poco a poco el Rosario Castellanos va desarrollando cada vez más posgrados. Quiero comentarles que hay dos cosas muy importantes, que no se me vayan a olvidar. Hay un programa que se llama 323. Cuando el estudiante tiene 3 años en la licenciatura, puede optar por este programa. ¿Qué significa 323? 3 años de licenciatura, 2 años de maestría, 3 de doctorado. Entonces, en poco menos de una década, alguien hace licenciatura, maestría y doctorado. En el camino normal, alguien hace 4 años y medio de licenciatura, hace 2 años de maestría, a veces las convocatorias no coinciden, tiene que esperar 1 año y después hace 4 años de posgrado. 4 años de doctorado. Estamos hablando de mínimo 10 años. La maestra Mariana estudió en Acatlán. ¿Ustedes llevan 8 semestres? 9. 9. Nosotros también en Ciencias Políticas. 4 años y medio. Entonces ya no entra la convocatoria. Hay que esperar 1 año más. ¿Qué significa esto? Que aunque la licenciatura dura 4 años y medio, el lapso para entrar a un posgrado son de 5. Entonces 5 y 2, 7 y 4, 11. Acá en 8 años ustedes ya son doctores. Esa es una gran posibilidad que tiene el Rosario Castellanos y que pues no deberíamos desperdiciar si ese es tu camino, si eso es lo que tú quieres. Y el otro elemento que me parece muy importante mencionar es que
se está desarrollando aquí en el Rosario Castellanos un laboratorio de realidad aumentada. O así, órale, ¿no? Ya es innovación, porque los estudiantes necesitan laboratorios en los que puedan desarrollar todo esto que estamos diciendo, que lo puedan desarrollar. En este momento se está haciendo en el plantel Magdalena Contreras, eh, pero bueno, así, de ese tipo de laboratorios va a haber cada vez más en los diversos planteles y para las distintas disciplinas. A lo mejor los que se están desarrollando para los de urbanismo en este momento no nos son de utilidad, pero eventualmente lo serán, ¿no? Porque hay más, además, tiene muchas opciones el Rosario Castellanos de licenciatura y se siguen desarrollando más. No sé, ahora creo que ya hay, no sé, no me arriesgo a dar un número, pero hay bastantes programas educativos de licenciatura y por lo menos ya algunos de posgrado. ¿Quieres comentar algo acerca de esto? Híjole, la verdad es que, ¿cómo no aprovechar una oferta así? Yo me quedé maravillada con esto que dijiste del RA. Creo que es una herramienta bastante útil, no solo para ver cositas en realidad aumentada, sino también para generar información, ¿no? Para generar contenidos que creo que son necesarios. Esta pandemia lo que hizo fue detonar el uso de la tecnología en todos los ámbitos económicos, en toda la gente, todas las escolaridades. Entonces creo que ahora sí es una gran idea empezar a desarrollar herramientas para o aplicaciones para que la gente las aproveche de forma educacional, de forma recreativa. Entonces, híjole, está súper padre. No hay forma de que yo me pueda meter. Sí, eventualmente nosotros podremos, pues justamente aprovecharlos para enseñarles a los estudiantes. Sí, sí podremos. Ahora quiero mencionar algo que es muy importante. Decía yo al principio de esta charla que era importante desentrañar por qué las tecnologías de la información y pues se comenta que son de suma importancia de unas 2 décadas para acá. Y lo mismo que el tema de la semántica, que la semántica es el futuro. Y más o menos lo comenté, pero ahora me gustaría, ahora ya que hemos hablado de todo esto, me gustaría comentar más. La tecnología de Internet, eh, definitivamente sus impactos en la vida de toda la humanidad es muy importante, así como el uso, el uso industrial de la electricidad o el vapor. Porque permite muchísimas cosas que antes no se podían. Yo decía en algún momento que esta pandemia, sin estas tecnologías, sin Internet, ¿no? Sin la conexión y transmisión de datos de tan alto ancho y de manera tan remota, sencillamente hubiera detenido la producción, la productividad, y eso hubiera generado una crisis mundial mayúscula. Y no lo fue así. No fue así por la circunstancia tecnológica en la que nos hallamos. O sea, sí, el mundo está al borde de una crisis solo por la pandemia, pero no cayó porque, primero, algunas personas seguían trabajando, por ejemplo, los mercados, las centrales de abastos, las cadenas de distribución, no importa cuántas personas se enfermaran, siguieron trabajando, pero podían seguir operando porque alguien de vía remota desde su casa, podía seguir gestionándolo. Ajá. Y eso lo permiten estas tecnologías. Así de importantes, por eso se dice que son el futuro. Y que ese futuro ya es ahora, ¿no? Bueno, eh, si no se pudieran enviar tantos datos, una tabla de Excel, por ejemplo, vía correo, tantas veces al día, no sería posible. No se podía hacer esto solo con teléfono. Tenía que ser con internet, ¿no? O sea, la mayor parte de la humanidad sigue viva porque existe internet ante un problema tan grande como este. Bueno, detrás de la pandemia viene el cambio climático. El cambio climático va a producir fenómenos así de terribles, como la pandemia del coronavirus. Y una de las muchas soluciones, claro, no quiero
hacer ahora un discurso moral o ético, ese será para otro momento, pero será posible, una de las posibilidades para poder enfrentar esto que ya está enfrente, ¿no? Este fenómeno que ya está sucediendo, que es la desertificación de algunas zonas y que suba, que se deshielen los casquetes polares y que suba el nivel del mar y que tengamos unas lluvias tan destructivas que desgajan cerros también por la falta bueno, ya, sin meterme en la ecología y la moral y la ética, va a ser posible convivirlo, porque va a suceder, por este tipo de trabajos a distancia. Y este tipo de trabajos a distancia lo van a hacer también, entre otros, licenciados en Humanidades y Narrativas Multimedia. Y van a hacer mucha falta, porque si le dejamos a las personas que solo se encargan del aspecto técnico el contenido, pues sería como si nos dejaran a nosotros, los encargados del contenido, el aspecto técnico. Por eso es que somos necesarios, porque generamos contenidos, porque los gestionamos, etcétera, ¿no? Entonces, todos somos necesarios y estos de Humanidades en Narrativas Multimedia, que somos nosotros, también. ¿Quisieras comentar algo? Sí, creo que afortunadamente esta carrera sí está proyectada a futuro. Sí. Quizá ahorita los actuales estudiantes no agarran muy bien la onda, pero cuando salgan, es ahí donde se van a dar cuenta que son necesarios, que son un puente maravilloso entre los que están súper especializados de un lado y súper especializados del otro. Ellos van a comprender los dos mundos, lo técnico y lo práctico. Bueno, lo práctico, lo técnico y lo teórico también. Sí. Entonces, es una maravilla. La verdad es que yo tengo la fe en que nuestros egresados van a hallar este sentido, ¿no? Que van a decir, es que para eso era la semiótica. Ahora entiendo. La estoy aplicando acá. Sí, no, o sea, no entendía quién era Ferdinand de Saussure hace rato, pero ahorita ya sé para qué me sirve. Sí. Y entonces lo vamos a aplicar en tal contenido para que llegue a tal persona, incluso para niños, ¿no? Que, por ejemplo, el asunto de hablar para los niños o de generar contenido especializado para niños es una cosa muy particular. O contenido de género, en fin. Entonces, creo que toda esta formación va a ayudar, ¿no? También incluso para el cambio climático, como dices, ¿no? Porque también hay que tener ciertos cimientos para informar adecuadamente lo que sería el cambio climático y no decir que simplemente es un apocalipsis, ¿no? Entonces, sí, esta carrera equilibra todo eso y les va a dar las armas para que sepan qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, por dónde decirlo, o cómo moldear la información para que pueda ser adaptable o responsivo, como decimos los diseñadores web, en distintos ámbitos. Porque no es lo mismo hablar para TikTok que hablar para YouTube. El lenguaje es diferente. Entonces, desde la posición de la cámara. Exacto. Entonces ustedes van a comprender cada uno de los lenguajes que tenemos a disposición y van a lograr comunicarse a través de ellos. Ahí está la cosa. Lograr comunicar, ¿no? Y de una manera efectiva. Incluso a través de un videojuego hay forma de comunicarse. Hay muchos videojuegos que son quizá no educativos al 100, pero sí te enseñan cosas. Ya sea. Que generan retos mentales más allá de los de destreza de dedos, como solía ser en los 80 y los 90, ¿no? Era pero había más énfasis en la destreza manual y hoy también se le demanda al jugador una destreza mental, ¿no? O se pone más énfasis. Sí, para resolver mazmorras, puzzles y todas estas cosas, pues se necesita también Coco para desarrollarlas, ¿no? Sí. Pues bien, esa es la circunstancia de esta licenciatura. Muchas gracias por su atención. Ojalá que les haya interesado el video. Pueden buscarnos, pueden escribirnos un correo,
pueden asistir a los planteles a pedir informes por cualquiera de los programas educativos de la licenciatura. Si están estudiando ahora mismo en el Rosario y quieren cambiarse, por ejemplo, de modalidad, eso sucede, que de presencial se quieren ir a híbrido, de híbrido a presencial, de presencial a distancia. Es que el modelo presencial es híbrido. Toman unas clases en el plantel y otras clases las toman por medio del internet. En cambio, en esta modalidad en la que estamos, que es a distancia, todo es absolutamente a distancia. Dice la doctora Herrera, comenta, que ella prevé, que además es una investigadora, una especialista en el tema de la educación, ella prevé que la educación en todo el mundo se dirige hacia la hibridación. Entonces, muy posiblemente hacia allá estemos en algún tiempo, pero de momento esta modalidad es totalmente en línea. Si hacemos algunas actividades presenciales, pues serán avisadas con el tiempo, porque también sucederá. Así lo prevé y me parece una gran idea de la doctora Herrera. Entonces, asistan a los planteles, búsquenos por correo si tienen alguna duda. Finalmente somos servidores públicos, estamos para servir y muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. ¿Alguna palabra que quieras agregar, Mariana, para despedirnos? Pues solo de bienvenidos en caso de que tomen la decisión de acompañarnos. Esta modalidad a distancia a mí me parece fabulosa. La verdad es que para mí es muy cómodo. Espero que para ustedes también lo sea. Requiere quizá un poco de voluntad y constancia, pero nada que no se pueda hacer. Entonces, pues nada, solo los esperamos. De verdad, sería un placer verlos, aunque sea en formato video. Y pues bienvenidos sean. Espero que se tome la libertad de venir a preguntarnos también, dudas, comentarios, ganas de llorar. Aquí estamos. Cristian.chavero@sectei. Ay, mi correo. Es que no me acuerdo de la segunda parte. sectei.cdmx.gov.mx. Búsquenos y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bye, cuídense.